Pacto por la Niñez y Adolescencia. 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos los niños y niñas tienen derecho a la supervivencia, derecho a la educación, derecho al juego, derecho a la protección, derecho a no ser separados de su familia, derecho a tener un nombre, derecho a opinar y ser escuchados. 190 países firmaron la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En poco cumpliremos 30 años de eso. ¿Es la Convención sobre los Derechos del Niño una promesa incumplida? Hemos cumplido en estos 30 años con las promesas realizadas a los niños, niñas y adolescentes del Ecuador. En esas 3 décadas han pasado 10 gobiernos, decenas y decenas de ministros, cientos de asambleístas, alcaldes, concejales, jueces, fiscales, defensores públicos, maestros, religiosos, padres, madres y dirigentes sociales. Los niños del país nos preguntan a todos nosotros: ustedes que nos hicieron una hermosa promesa, ¿han impulsado todas las medidas legales, políticas, sociales, económicas y culturales necesarias para cumplir todos nuestros derechos? Diremos que nuestro país ha cambiado y mejorado en muchos aspectos. Puede destacarse las políticas de ampliación de cobertura de salud y educación. El Ecuador cumplió con la obligación de adoptar un marco normativo favorable a los derechos de la niñez y adolescencia. Las constituciones de 1998 y 2008, el Código de la Niñez y Adolescencia del 2003 y otras leyes de protección son un claro ejemplo de este esfuerzo nacional. A casi 30 años de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, su cumplimiento por parte del Estado presenta grandes desafíos, entre ellos los siguientes. El 24% de niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica y muchos sufren anemia. 1 de cada 4 niñas, niños y adolescentes viven en condiciones de pobreza. La pobreza infantil por ingresos en la población afrodescendiente llega al 42% y al 25% en los mestizos. La pobreza se ha infantilizado. Existe un estancamiento en el descenso de la mortalidad materna y de la mortalidad neonatal y de la niñez en los últimos años. 2 de cada 3 niños, niñas y adolescentes indígenas no asiste a un establecimiento que garantice el derecho de estudiar en su propia lengua y cultura. Solo 2 de cada 3 son establecimientos educativos interculturales bilingües. Las principales causas de muerte de adolescentes, suicidio, accidentes de tránsito, muertes por embarazo y parto, homicidios, son por causas prevenibles. El embarazo en niñas y adolescentes es una realidad dolorosa. Apenas el 36% del total de niños menores de 5 años participa en programas de desarrollo infantil o de educación inicial. 1 de cada 2 adolescentes considera que hay drogas en los alrededores de los centros educativos y dentro de su centro educativo y afirma haber visto a algún estudiante vender o pasar drogas. Los niños y niñas con discapacidad tienen serias limitaciones para acceder a una educación inclusiva. 6 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de violencia escolar. 1 de cada 10 niños y niñas, no hay distinción entre hombres y mujeres, habría sufrido algún tipo de abuso sexual. A partir de 2014, la incidencia del trabajo infantil en la población de 5 a 14 años volvió a crecer para ubicarse en 8.7% en el 2008. Hay más de 180.000 niñas, niños y adolescentes venezolanos en Ecuador. Un 10% son menores no acompañados. Nuestras autoridades no escuchan a los niños. Nunca los llaman para conocer sus sueños y necesidades. Ante este desalentador panorama, ¿qué queremos? Reformas al CONA, Constitución. Reconstituir el Sistema Nacional de Protección Integral a niños, niñas y adolescentes. Cesar de violar la Constitución. Establecer una política nacional y políticas locales para la niñez y adolescencia. Establecer servicios especializados de atención para la niñez y adolescencia. Protección de la inversión social para niñez y adolescencia y realizar esfuerzos necesarios para aumentarla.
garantizar la participación de los niños, niñas y adolescentes, establecer una real administración de justicia especializada de acuerdo al mandato constitucional. Como sociedad no vamos a llegar a esta fecha tan simbólica con la frente en alto. Llegamos con el bochorno de no haber cumplido a plenitud con los derechos de los 6 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador. El derecho a la familia. ¿Por qué? Porque teniendo tu familia, cuando tú estés caído o cualquier cosa, ellos te ayudan. Entonces, es el derecho más importante que tú puedes tener porque tu familia es tu apoyo. Que nos lleven a pasear, que nos lleven a la escuela, porque a veces saben estar las personas, los niños ahí vendiendo y nos llevan a la escuela. El derecho a la igualdad, porque no importa el origen ni la nacionalidad ni de dónde vivimos, todos tenemos los mismos derechos como seres humanos. El de los derechos humanos, me gusta más el derecho a la vida porque yo pienso que eso gira en torno a todos los derechos, porque si tenemos vida vamos a tener la igualdad, vamos a tener una familia, vamos a tener la educación, en fin, con la vida tenemos todo y entonces la vida hay que aprovecharla. El de la familia, porque tu familia siempre te va a cuidar, te protege de todo y además ellos te van a bendecir y siempre te van a acompañar en todo. De la diversión, porque puedo pasar con mis amigos, porque me divierto mucho. Como siempre he dicho, hablar de derechos de niños es importante hablar con los niños, porque para entender qué necesidades tenemos los niños, tenemos que hablar con nosotros mismos. Entonces, el grave problema que yo en sí he visto con los derechos es que en el derecho de la salud, específicamente en el territorio Cayambi, no se lo está cumpliendo, ya que en el territorio Cayambi tenemos 4 de cada 10 niños que sufren desnutrición crónica y 7 de cada 10 que están con anemia. Entonces no estamos viendo algo que por parte de los gobiernos se esté haciendo para que ese derecho se cumpla. Al igual nosotros los niños indígenas estamos perdiendo nuestra identidad, estamos perdiendo nuestra cultura, ya que por la discriminación que existe hasta hay un tiempo que ya nos da miedo utilizar nuestra vestimenta, hablar nuestro propio idioma, porque las personas en sí no sabemos lo que esto puede significar para un niño, porque a un niño decir una palabra que para un grande no pueda significar nada, a un niño le lastima mucho. Entonces, con todos estos derechos, haciendo campañas, haciendo todo lo que estamos haciendo, podemos rescatar los derechos que tenemos y seguirlos cumpliendo. A mí me gusta hablar sobre los derechos porque eso es algo muy importante que las personas adultas tienen que tomar sobre los niños y poner la atención un poco a los niños porque también están pidiendo la opinión de los adultos porque están hablando sobre sus derechos. A mí no sobre el derecho a la educación, yo he visto que muchas personas no le dan educación a sus hijos y eso está mal porque sus hijos necesitan educarse para poder ser alguien en la vida. También me gustaría hablar sobre el derecho a la familia, que hay muchos niños que están en fundación, que sus padres y su madre los dejan abandonados en una fundación. Y eso está mal, porque si tú traes un hijo al mundo, tienes que cuidarlo porque él no tiene la culpa que tú le hayas traído al mundo. Ya, se acabó. Viva los derechos para todos los niños. Y para las niñas también. ¡Viva los derechos!